de la oyentada de la 530 de la Patria Popular EVE, aquí en el Pulqui Bar. Bueno, y recibimos con un fuerte aplauso al señor Santiago O'Donnell. ¡Vamos! O'Donnell pregunta, ¿no? Sería, bueno, Santiago, otra vez metiendo la cuchara en un nuevo estamento del poder. La mega filtración de los Wikileaks te encuentra nuevamente protagonizando una de espías, ¿no? Sí, una sí. de espías, sí. Una de extorsionadores profesionales y diferentes cachafaces que deambulan en el poder. ¿Qué podrías decir de este nuevo libro, Filtraciones, Periodismo, Política y Servicios? Mira, ante nada sí, es un libro que es un 30% de ensayo, donde me pongo a cuestionar, resume un poco mis 40 años de periodismo y mis 15 años dedicados al estudio de las filtraciones, y yo estoy convencido que las filtraciones son el futuro del periodismo, para bien o para mal, al que le guste o al que no. Me parece que es la herramienta más efectiva que tenemos para combatir la corrupción y para combatir las violaciones a los derechos humanos. Y ahí un poco lo que cuento, mira, vos mismo decías espía, ¿no? Me parece que las grandes mentiras, esa es una de las grandes mentiras del poder para que la información no circule, ¿no? Que publicar filtraciones se equipara con espionaje. Cuando publicar, como lo dice la palabra, es un acto público y espiar es una transacción entre dos privados. Entonces, confundir una transacción entre privados con llevar información a la opinión pública, yo te diría ya no solo que es un derecho constitucional, sino que es un imperativo democrático, porque cuando la información no circula, las democracias mueren. Es interesante porque hablas de las filtraciones como el último refugio de la verdad, ¿no? Sí. Y ahí tenemos, bueno, varios casos conocidos, Wikileaks, que acaba de nombrar Camilo, también lo que salió del personaje Snowden, Panama Papers, pero detrás de estas filtraciones siempre hay un interés, ¿no? Digo, alguien que filtra, digo, ¿quién filtra y qué interés tienen? En esos casos, digo, no es muy diferente la motivación de esas filtraciones y cómo juegan, ¿no? En el concepto de verdad del último refugio. Sí, no, te lo aclaro, por ejemplo, Cuaderno fue una filtración, Spagnuolo es una filtración, Lago Escondido es una filtración, cada vez hay más filtraciones y hay filtraciones acá en la Argentina que están cambiando el curso de la política en la Argentina. El Lago Escondido, que vino un juez, cualquiera dijo esto todo es ilegal, ni siquiera llegamos a que se abra el expediente. En Spagnuolo, en cambio, ya hay allanamientos, el fiscal Picardi está trabajando, y yo creo que te muestra un poco eso, quién tiene el poder real en la Argentina, porque claramente ante dos situaciones similares, Macri, la familia judicial y el grupo Clarín pudieron frenar una filtración en seco, mientras Milei no tuvo suficiente poder para frenar la suya. Eso te dice un poco quién manda en la Argentina, ¿no? Sí. Con respecto a lo que vos preguntás, a mí me parece que no existe la noticia desinteresada. Cada noticia que has dado vos en este micrófono ha provenido de alguien que tenía un interés. Yo tengo una anécdota que siempre cuento de un periodista norteamericano que le preguntaban, un ruso le había dado una información sobre Joe Biden, qué sé yo, y entonces viene un periodista y le dice, bueno, pero vos sabías que tu fuente tiene vinculaciones con el Kremlin, qué sé yo, y le dice, pero todo el mundo tiene un ángulo, hasta cuando me llama mi vieja tiene un ángulo, ni tu vieja te llama sin interés. Entonces o sea, cuando te dicen esto es una operación, bueno, todo es operación. El tema es verídica la información, es de interés público, el interés público está por encima del interés privado, y esa creo que es la evaluación que hacemos todos los días cuando damos una noticia, no solo una filtración. Cuando vos escribís sobre filtraciones, viste que ahora yo tengo una teoría de que nos van a tomar a todos por terroristas. Inclusive Estados Unidos está tratando de hacer ese tipo de denominación las personas que no les gusta, que opinan en contra de los intereses de Estados Unidos. Digo, cuando uno filtra ese tipo de cosas acá en Argentina,
¿no te da miedo de que ahora pongan la figura de como el señor es como terrorista? Yo creo que van a tratar de de hecho, creo que lo van a hacer con Cristina. Es requete interesante lo que preguntás y desarrollo mucho el tema geopolítico en el libro, porque pensá una cosa, hoy en día la comunicación, digo, la información vale más que el oro, vale más que el territorio, vale más que las armas. Si vos tenés una mina de oro, pero yo conozco todas tus cuentas, conozco tus delitos privados y conozco todas tus relaciones, el poder lo tengo yo. O sea, no hay nada más poderoso que la información. Hoy en día las guerras son de información, son sobre información, son de drones, son de virus, son de base de datos. Ya no hay soldaditos. Esas son las guerras periféricas de los países del tercer mundo. Las grandes potencias de hoy se pelean con información y con datos. Entonces, en este contexto, las megafiltraciones como los Panama Papers o el Cablegate de Wikileaks terminan siendo las bombas atómicas de estas guerras informativas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Mirá qué interesante. Las dos grandes consorcios de periodistas que se dedican a las filtraciones, uno es el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, que publicó, por ejemplo, los Panama Papers, el otro se llama OCCRP, que es otra agrupación de periodistas que también ha publicado muchísimo de filtraciones. Uno se especializa en filtraciones de China, el consorcio. El otro se especializa en filtraciones de Rusia y Europa del Este. Y ni el OCCRP ni el consorcio de periodistas nunca encuentran ninguna filtración sobre Estados Unidos o Gran Bretaña. Y da la casualidad que Estados Unidos y Gran Bretaña financian estas dos asociaciones con millones y millones de dólares. Y uno le pregunta a los tipos y le dice, no, yo soy totalmente independiente, el financiamiento no tiene nada que ver. Resulta que no descubrí ninguna filtración en Estados Unidos y todas las que descubrí son en China, ¿no? O sea, hay ahí como un elemento que se repite donde se tiran con filtraciones, ¿viste? Porque la filtración tiene un poder enorme, que es que te cree todo el mundo. Al documento no hay con qué darle. Yo creo que hasta los tipos que votaron a Milei y aman a Milei, a esta altura no saben que es una coimera Karina. Terrible, claro, que es una coimera Karina, y que no decaiga el tema de cantar esa canción tan linda, esa versión tan linda de Guantanamera, Alta Coimera, que no se desinfla Alta Coimera, que pintaba para hacer el... Pero vos fijate ahí el poder que tiene la filtración. Vos venís acá, ¿no? Y decís, Karina es Alta Coimera, ¿no? Te va a creer el oyente de Radio Madres, te va a creer el que vota el peronismo, pero el resto de la gente va a decir, ahí está el zurdo de Camilo, el zurdo de Santiago, diciendo boludeces otra vez. Ahora, vos le presentás el documento primario, que en este caso es la grabación del íntimo amigo del presidente, el hombre que más veces, el tercero que más veces ingresó a Olivos y a La Rosada, y aparte el abogado, el que le conoce todos los papeles al presidente, y el tipo va y dice, yo pagué coima de tal manera, Karina, Lule Menem, esto, lo otro. Y pasa una semana en que el tipo no dice nada, el gobierno no dice nada, y encima lo echan, ya a confesión de parte, ¿viste? Ahora quiere venir, después de haberse presentado ante la justicia a decir que le violaron la intimidad y que publicaron cosas de su vida privada, ahora viene a decir que era inteligencia artificial, o sea, ya a confesión de parte es prácticamente una confesión. Entonces eso tiene un poder que ya traspasa esta audiencia, ya traspasa este grupo y alcanza a toda la sociedad. Por eso me parece que es tan atractiva la filtración, sobre todo en este tiempo de fake news. En la filtración lo que importa es el documento, no la curación del periodista, no es lo que nosotros decimos. La gente va directo al audio, va directo al documento. Si la transacción de Fred Machado está en un papel del Bank of America, no la podés discutir más, se acabó el asunto. Entonces me parece que en esta época de posverdad, de fake news, donde nadie sabe qué es, que las filtraciones son cada vez más poderosas. Inclusive ya los periodistas no damos noticias, ya los periodistas no contamos historias. Es una sociedad que quiere el dato directo. Y me parece que en ese contexto lo que hay que hacer es romper estos grandes mitos que hacen las élites para que la información no circule, como por ejemplo decir que la filtración es un robo de información. Mentira. Es un atentado contra la vida privada, ¿no? La intimidad. Sí, pero aparte te dicen, me robó la información. Bueno, la información no se puede robar, es imposible robar la información. Si yo le miro el reloj a Camilo, si tuviera un reloj, y veo que son las 12:30,
no le robé la hora. O sea, el robo tiene que ver con una sustracción. O sea, si yo le saco algo y lo tengo y él lo deja de tener, entonces ahí hay un robo. Pero si yo me entero de algo que él sabe, lo único que hice es acceder a esa información. Y Sí. todos tenemos el derecho de la Constitución. Entonces, primero te meten la mentira de que la información se roba. Imposible. Segundo, te meten la mentira de que publicar es espiar. Otra mentira. Y la realidad es que son formas para que una élite retenga la información, y cuanto más secretos hay, cuanto más opacidad hay, menos democracia hay. Sí. Y continúen delinquiendo, ¿no? Porque si vos lo que estás revelando es un delito, en vez de ponerse el foco sobre el delito Exacto. que ese dato está revelando, se pone el foco sobre de qué ¿Quién lo reveló? qué forma consiguieron ese dato. ¿Y quién lo consiguió? Claro, Exactamente. pero ahí Y- lo importante es que está cometiendo un delito. Y aparte, el interés público, digamos, salvo raras excepciones, el interés público siempre debe prevalecer sobre el interés privado. Ahora, si vos me decís, por ejemplo, no sé, que están coimeando, eso es de interés público, ¿no? No me podés decir, bueno, a mí me interesa que no se sepa. Ahora, si vos me decís, no sé, voy a publicar las declaraciones bajo tortura de Jacobo Timerman, entonces ahí tiene que prevalecer el interés privado, porque el interés público es nulo, porque lo que se saca bajo tortura no sirve para nada, lo que Papel prensa sobre el claro, lo que se dice no importa, judicialmente no sirve para nada una declaración de una persona siendo torturada. Entonces ahí, y el daño que le haces a la familia revictimizándola al contar esa información, ahí sí el interés privado es mucho más que el interés público, que de una información que no sirve para nada, porque el hecho de que se torturó ya se sabe, el tema es qué dijo en la tortura, y eso no es de interés público. ¿Puedo Entonces, leer una cosita? Ya te dejo, Sergio, permiso, cortita, dejo esto y dice Carlos Coco Maíquez, ¿no? Esto está replicado en Patagonia Fax, que sería como los Wikileaks de Patagonia, el lago escondido. Dice, Carlos Maíquez dice, no sé cómo consiguió mi teléfono un tal Ari Lijalat del Destape. Me pregunta por el vuelo a Bariloche con otros colegas y Marcelo. ¿Le contesto negando o lo dejo sin respuesta? Pregunta en un grupo, ¿no? En un grupo de chat donde están jueces, funcionarios de gobierno y directivos del Grupo Clarín confabulándose para presentar facturas truchas para tapar el hecho de que están recibiendo dádivas del Grupo Clarín. Un escándalo que en cualquier país del mundo irían presos, y acá, con el poder que tienen, van y dicen, no, estas filtraciones no sirven para nada, acá hay que investigarlo al Lillalada, hay que investigar al periodista, todo esto no sirve para nada. Bueno, pero bueno... Marcelo, perdón, le sí, contesto, contalo completo el Marcelo, mensaje, sí. perdón. Dice Marcelo de Alessandro, el espía. Ministro de Seguridad de Larreta Larreta, sí, en ese sí, momento que claro. era el principal candidato a presidente. Sí, ahí está. Marcelo de Alessandro dice, a mí me escribió y a Juan también. Ninguno le respondimos. Pablo Casey dice, Directivo del Grupo Clarín. dice, yo lo dejaría sin respuesta. Leo Bergot Ex agente de la CIDE. dice, Coco no le daría bola, no lo conoces. Carlos Coco Máiquez contesta, tengo ganas de bloquearlo. Juez de la Nación. Medio hostil si los hay. Y Leo Bergot remata y dice, bloquealo si te molesta. Mandalo a la cola de los que la chupen. ¿No? Qué lindo chat familiar. Es Los papis. que realmente, bueno, vos fíjate que entre el Lago Escondido y Spagnuolo pasó nada menos que la sentencia donde lo dejan libre a Lula, y Lula sale libre gracias a una filtración. Y por primera vez en la historia, diría de Latinoamérica seguro, nada menos que la Corte Suprema de Brasil, nada menos, toma una filtración y la usa en el caso más importante de la historia de Brasil de los últimos 50 años para liberar nada menos que a Lula. Y cita esto, que fue un hackeo y que fue publicado por un sitio de noticias, un hackeo. Los hackers, lo peor de todo es que los hackers son procesados, criminalizados, y sin embargo la Corte Suprema utiliza el trabajo de ellos para lograr la democracia en Brasil. Entonces digo, Y aparte Moro, que fue el juez que mandó a la cárcel a Lula, después se hizo senador por Bolsonaro. se hizo ministro de Justicia, era senador, tenés razón.
Pero ahí lo notable es que ya el hecho de que haya un chat entre fiscales y jueces ya es totalmente ilegal. Y encima, los chats demostraban que estaban todos confabulados para meter preso a Lula. Entonces, en Puerto Rico, por ejemplo, hace poco también hubo una filtración donde el gabinete en un grupo de Telegram se dedicaba a bardear y a hacer comentarios homofóbicos sobre Ricky Martin. Cuando se publicó esa filtración, se armó una pueblada tan grande en Puerto Rico que tuvo que renunciar el gobernador. Entonces, esta idea de que vamos a criminalizar al que accede a la información, esta idea de que esto es robo de información, va perdiendo vigencia, porque cada vez más ya no se puede negar lo obvio ni tapar el sol con las manos. Entonces digo, es importante que conozcamos las filtraciones, que conozcamos cómo funcionan, que conozcamos sobre todo la enorme potencia que tienen, porque de vuelta, el documento te lo cree todo el mundo. Es mucho, ya hoy en día, con el nivel de información que hay dando vuelta, ya no alcanza la fuente anónima, ya no alcanza el me dijeron, hay que presentar pruebas, y las pruebas realmente tienen incidencia en la opinión pública y en la justicia. Sergio Ramonte, con ustedes y nosotros. Puedo decir que el café de Pulqui es muy bueno. Muy rico, sí, muy rico. Aplauso para Con una medialuna también. Y la ¿No sabe medialuna lo que La son? medialuna no quiero probar Se está todavía, cuidando me porque estoy cuidando. estás ahí. Está flaco igual. Está flaco. Sí. ¿El flaco dónde? Hablaste recién de la opacidad de la información. Si fuese algo matemática, cuando el poder tiene más secretos, ¿tiene más poder también? Mirá, es exactamente, yo te iba a decir, otra de las cosas que aprendí es que la opacidad es poder. El poder es la capacidad de guardar secretos. Vos ponete a pensar, ¿cuál es el secreto más importante del mundo? ¿O cuál es el secreto más famoso? Si vos tuvieras que pensar... La Coca-Cola. La Coca-Cola. Exactamente. ¿Era eso lo que querías decir? Sí. No estaba pautado. La repegaste. Yo también lo iba a Mirá que decir, aprobaste. está en el inconsciente. hice Yo iba a la decir lo pregunta mismo. 10 veces y ustedes son los primeros que la pegan del trago. Fuerte la pauta. Tenemos que ir a programas de preguntas y respuestas. Dale, estoy. Ahora, Para el viaje a Bariloche. ¿alguna vez se detuvieron a pensar lo que tiene que costar mantener el secreto de la fórmula de Coca-Cola? O sea, vos imaginate Está que... guardada en el banco de Atlanta. Imagínate que mañana la fórmula sale por internet. Mañana mismo tenemos Coca aquí, tenemos 200 imitaciones de Coca-Cola para que la compren más barata, ¿no? Entonces, imagínate la cantidad de abogados, la cantidad de técnicos, la cantidad de supervisores de informática, la cantidad de agentes privados, la cantidad de lobbyistas para lograr las leyes para proteger ese secreto. Eso te demuestra que Coca-Cola tiene más poder que muchos gobiernos. Entonces, el poder hoy en día no te lo da las armas, no te lo da el territorio, no te lo da el dinero, te lo da la información. Entonces, es raro que estamos mirando el dólar, estamos mirando y no vemos cómo circula la información. Yo conozco dos ingredientes que tiene la Coca-Cola. Uno, obviamente, la coca, hoja de coca. Y el segundo gran ingrediente de la Coca-Cola, ¿saben cuál es? Yerba mate. No. No sabía lo de yerba mate. Sí. El segundo gran ingrediente que tiene la Coca-Cola es el limón. Ah, mira. Coca-Cola es el principal comprador de limones a Tucumán. Me lo contó una mujer que trabaja de embajadora. Ahora, el gran problema información y es poder. saber las proporciones, no solo los después, ingredientes. por Bueno, ahí está, ¿ves? Porque ahora aparece algo, porque quiero seguir porque detecto contradicciones en algunos de los planteos. Digo, presentar la filtración pura y dura como el documento válido o el último resquicio de la verdad en tal sentido, digo, quitándole contexto, intereses y de última la historia, porque Santiago Donel dijo ya no importa la historia y en ese lugar me permito diferenciarme, creo que no hay nada más poderoso que la historia, que la información es sustancial, pero que sin historia tampoco. Incluso en esto, ¿no? Cuando hablábamos de la penalización de los hackers, ejemplos, si los hay, la condena tan injusta que se morfó Julian Assange, y no sucede lo mismo con consorcio de periodistas, ¿no? Por ejemplo, el resguardo de ciertos intereses. Sí. Entonces, en ese sentido, problematizar también esto de si el audio de Españolo por sí solo permea en el conjunto o si se requiere, ¿no? Si se requiere algún tipo de relato que acompañe, que refuerce y sobre todo de factores de poder, porque si no, definitiva termina... Está bien, te tomo el argumento, pero vos me estás tomando, digamos, al absoluto. Yo no te voy a decir que desaparecieron las historias, para nada. Yo lo que te estoy diciendo es que, por ejemplo, hace 15 años, hace 20 años, había 3 radios, 4 canales de televisión y 5 diarios. Entonces, los únicos que contábamos historias éramos los periodistas. Hoy en día vas a
a Instagram, vas a WhatsApp, vas a cualquier red social, YouTube, tenés miles de personas contando historias. Y al mismo tiempo, la atención de la persona es cada vez menor, o sea, cada vez más, o sea, a mí me encantaba contar historias. Yo escribía en los diarios sábanas enormes y si podía escribir notas larguísimas era mi gran alegría. Pero no puedo ignorar la realidad. Hoy en día el nivel de atención es mucho menor y cada vez más la gente se enfoca en el dato, en lo inmediato y le cuesta mucho más las historias complejas. Entonces, yo estoy escribiendo un libro, imagínate si no creeré en historias, pero a lo que voy es que no se puede negar a dónde va el mundo y dónde está el poder. Y es lo que te decía, obviamente que son operables las filtraciones como eso, bueno, sí. Operable no es una palabra que me gusta por lo que expliqué, pero lo que estoy diciendo es que es muchísimo más difícil rebatir un documento primario, porque aparte ahí el propio lector es el que decide si es verdadero o si es falso. O sea, la importancia ahí, la estrella es el documento, no es que no existe la curación ni el trabajo periodístico que pero aún así no sirve para desbancar un ministro ni nada, en este mundo así, menos con el caso Milei y todo lo que es las coimas de Karina. Pero te di un montón de ejemplos donde sí, hay muchísimo. Lo que en los Panama Papers se logró recaudar, pero millones de dólares en todo el mundo. Macri no le hizo ni de ricos que, bueno, cosquilla le hizo, que el tipo que es el más poderoso de Argentina logró sobrevivirlo, es una cosa, pero estuvo 15 días dando explicaciones y saliendo, arreglándolo. Y te digo que me acuerdo cuando hablabas con los hermanos de Macri. Por eso te digo, la causa de Macri las causas de Macri siguen abiertas, sigue sin poder explicar qué hacían con esas compañías offshore, y yo no sé si le va a llegar a Mauricio, si le va a llegar a Gianfranco. No van a pagar nada. Y yo no sé. Escuché tantas veces la palabra filtración que me estoy acordando que tengo que pasar membrana por mi terraza. Pero bueno. Es así. Es así. Perdón, Santiago, que tiré un chascarrillo. Me gustó, Sergio, me gustó. Estaba completando una pregunta y sí, zarpamos el aire. Sí, le respondió lo del poder. Y a veces también el poder cuando hay filtración. Tenés razón, perdón. La opacidad es poder, eso es lo que quería decir. Cuanto más capacidad de retener secretos, más poder tenés. Y eso es lo malo de esto, ¿no? O sea, vos tenés... El sistema, por eso es tan importante para la democracia, es más importante que lo demás. ¿Por qué? Porque vos tenés un sistema de comunicación, el flujo de comunicación en una dictadura es completamente vertical, es como un ascensor. O sea, vos tenés el dictador arriba que controla absolutamente todo y toda la información de los ciudadanos va al dictador. Y el dictador a su vez baja información en forma de propaganda, lo que se le da la gana. En la democracia, la información circula, o sea, vos le das los datos a Netflix le da los datos a la Comisión de Valores, la Comisión de Valores se lo da a los organismos regulatorios, haces un pedido de información al gobierno, te vuelve... No te lo contesta, muchas veces no contesta los pedidos de información, esa es inédita. Pero a lo que voy es que circula la información, pero vos podés pedir información. Pero nunca se había dado que el Estado argentino no conteste los pedidos de informe. Pero ahí es donde estoy yendo. Son las acciones que hacen que en vez de un círculo se convierta más en un rombo, se convierta en un cuadrado, se acerque más a este ascensor que es la dictadura. Entonces, cuanto más circular la información, más democracia. Cuanto más se convierte en una línea recta, más dictadura. Entonces, es importante que circule, es importante que nos contesten los pedidos de información, es importante que las autoridades rindan cuentas, porque si no, caemos en dictadura. Yo considero que el dato siempre hay que darlo, y machacar, y machacar, y machacar, porque el dato es uno. Ahora, en un contexto de esta posverdad que estamos viviendo, de esta manipulación de tu sujeto-objeto, el que te lee, ¿dónde entra ese sentimiento? Digamos, un dato, pues es válido para matar un sentimiento, por ejemplo, el sentimiento de odio que le han inyectado a la sociedad argentina, por ejemplo, cuando vos le decís, pero mirá, estás en contra de tus propias intereses, no me importa, digamos, el odio, el sentimiento... Te entiendo, pero yo creo que ahí justamente, para mí, ¿cuál es la gran potencia de la información y del dato? Es crear sentido común. Claro. Entonces, yo creo que si nosotros logramos desmontar la gran mentira
de que la información se puede robar, demostrar la gran mentira de que publicar es espiar y desmontar y hacer que los funcionarios rindan cuentas de sus actos a través de filtraciones, a través de periodismo, vamos a lograr cambiar el sentido común. O sea, vos fijate que acá en la Argentina, la gran mayoría de las filtraciones, ya sean de derecha, de izquierda, de lo que sea, son producto de servicios de inteligencia. Y yo te digo la verdad... La causa Cuaderno, por ejemplo. La causa Cuaderno, pero Españuelo también. Sí. Yo te digo que yo siempre digo, no hay que convertirse en sommelier de filtraciones. Si la información es verídica y es de interés público, hay que publicarla. Pero dicho esto... en la Argentina está esta cultura del buchón, la cosa de los códigos, entonces hay esta idea de que el que cuenta está rompiendo, ¿viste? Es la tradición de códigos, la mafia, la tradición de la cancha, del fútbol, la tradición del peronismo, esta cosa aluvional donde, bueno, no estamos todos juntos. Y la verdad es que son los héroes anónimos que por razones morales entregan información. Y sería mucho, si eso empezara a pasar frecuentemente, entonces los ministros empezarían a caer, como dice Camilo, ¿viste? Empezarían a pasar cosas. Entonces, todo este sentido común me parece que es lo que tenemos que cambiar. Que el tipo que, hace poco hubo una filtración enorme en México del grupo Televisa, que habían creado una unidad secreta dentro de Televisa para hacer fake news y campañas de difamación, y en esa unidad inclusive trabajaban 2 miembros de la Corte Suprema Mexicana. Y fíjate, por primera vez en Latinoamérica aparece el alertador, dice, fui yo, un estudiante de cine que había entrado en Televisa para hacer contenidos, lo terminan mandando ahí y repugnado por razones de morales. Lo mandaron a trolear, a hacer un troll center. Pero peor que troll center, fake news y campañas de difamación. Esa de campaña de... Bueno, el tipo le entrega a Carmen Aristegui 5 terabytes de pruebas de cómo Televisa estaba mintiéndole a la gente y estafándola. Y por primera vez en Latinoamérica el hombre da la cara y dice, fui yo. Y acá en la Argentina ni siquiera existe la palabra para definir eso, lo llamamos topo, lo llamamos buchón, no hay una palabra positiva. En México apareció esa hermosa palabra que es alertador, que es una palabra positiva. Entonces me parece que una de las cosas importantes de la información es el sentido común. Y a veces nosotros mismos, que somos periodistas, que somos los mayores beneficiados con las filtraciones, terminamos, si no es la que nos gusta, terminamos hablando mal, ¿no? Y lo mismo los gobiernos, parece que no se entiende que Estados Unidos y Gran Bretaña, que persiguen, criminalizan y meten preso a los filtradores, son los principales filtradores, son los que más información filtra. Entonces, un poco lo que decían ustedes, si la filtración me conviene, es un acto de democracia, si la filtración no me conviene, es un robo de información y un acto de espionaje. Carlitos Di Mare, queremos escuchar tu pregunta. Bueno, mientras escuchaba lo que decía Santiago, capaz que ya lo respondió, pero para que quede claro, ¿qué diferencia hay entre una figura de la filtración mundial que estuvo preso como Julian Assange y una persona que tuvo la suerte de justo ir a correr a los lagos de Palermo cuando alguien le pasó una cinta diciendo yo Cristina, que le cayeron sí, de... el yo Cristina pelotudo se lo encontró Majul en los lagos de Palermo. Sí. ¿Y cuál es la diferencia entre estos dos casos de filtradores? Como vos lo decís, es clarísimo. La diferencia es el poder de la persona sobre la cual estás informando, ¿no? O sea, si la filtración le conviene al poder, entonces te dan un Pulitzer, como los Panama Papers. Si la filtración no le conviene a tu poder, te meten preso, como pasó con Wikileaks. Y eso trasladarlo acá a la Argentina, o sea... yo creo que, mira, a veces pienso lo de pelotudo, ¿no? Y yo personalmente no lo hubiera dado porque no me parece interesante la información, pero yo creo que es muy importante distinguir el nivel de privacidad que tienen las personas. Yo creo que tu tía, por ejemplo, tiene muchísimo derecho a la privacidad porque no es una persona pública, no es una persona que haya expuesto su vida, pero nosotros tenemos mucho menos nivel de privacidad. Camilo tiene menos derecho a la privacidad que el resto de nosotros porque es más conocido. Y así el presidente, sea de cualquier partido que sea, yo creo que tiene cero derecho a la privacidad.
Entonces, todo lo que se diga de un presidente, legalmente, por lo menos, me parece que es legítimo. Ahora, después que está en cada periodista, qué es lo que informa o no informa sobre eso. A mí es un tema que el chisme barato no me interesa. ¿Hay una diferencia entre una fake news y un implante mediático desde las redes? Mirá, me encanta. Implante mediático. Me encanta. Hay una gran diferencia, por ejemplo, de vuelta, hablando de las ventajas de las filtraciones. ¿Cuál es la gran ventaja de la filtración por sobre la fake news? Que la filtración es verdad y la fake news es mentira. Claro. Entonces, me parece que el poder de la filtración es ese, que es verdad. O sea, si yo te puedo mostrar la verdad, ¿para qué te voy a mostrar algo que es mentira que después me pueden probar que es mentira? O sea, por ejemplo, en la sentencia donde liberan a Lula, no solo incluyen la filtración, sino que incluyen el peritaje que hizo la justicia brasilera para demostrar que las filtraciones eran verdaderas, para criminalizar a los propios hackers. Esa pericia es usada para liberar a Lula. O sea, obviamente que se pueden peritar las cosas y se pueden buscar, y yo creo que a todos nosotros en nuestra carrera nos habrá parecido algún documento trucho, pero yo creo que, por ejemplo, pregunto a ustedes, creo que ninguno de ustedes se ha comido un documento trucho en su carrera. O sea, han visto documentos truchos, enseguida se dan cuenta que es trucho. Entonces, hay todo este mito de que te van a meter un documento trucho muy fácil, y no es tan fácil, porque el periodista chequea, llama al ministerio, habla con el que hizo el documento. Lo que puede pasar, y ha pasado, por ejemplo, mucho en Estados Unidos, es que cuando llaman a chequear la filtración, el gobierno yanqui mete preso, usa ese... Sí. Te hago una pregunta, Santiago, cortita y al pie. Uno tiene íntimamente, yo tengo íntimamente la fantasía, o la esperanza más que la fantasía, de que suceda en Argentina lo mismo que sucedió con Lula en Brasil. Es decir, que una parte de la justicia descubra, detecte y determine que es todo verso y que es toda una operación, la causa que pone a Cristina presa, y entonces desmantele esa farsa, cosa que sucedió en Brasil. Pero Brasil tiene más justicia que nosotros. Nosotros tenemos una cinta de Moebius en la justicia, en el Poder Judicial, que impide que se haga justicia y que se desactive el acto de injusticia que está encadenando hoy a Cristina. ¿Se entiende la pregunta? ¿Es posible que suceda lo que pasó en Brasil con la justicia argentina que tenemos? Mira, yo creo que pusiste el dedo en la llaga. Me acuerdo que estaba escuchando a algunos, inclusive analistas de Wall Street, hablando de cuando se cayeron todo el tema del dólar acá, cuando fue a buscar plata Milei y demás, ¿no? Y los tipos decían, el gran problema de Argentina no es económico, es cultural, que tiene que ver con las instituciones extractivas que tenemos, que se dedican, tenemos gobiernos corruptos, tenemos justicia comprada, y eso hace que vamos de un ciclo, digamos, de proteccionismo a libre mercado salvaje, al proteccionismo, entonces, que hasta que no haya una justicia que en vez de estar al servicio de, o la élite industrial, o la élite agropampeana financiera, sino que esté al servicio de todo el pueblo, va a ser muy difícil que empiecen a pasar cosas. Ahora, por ahí no vas a estar de acuerdo con lo que voy a decir, pero a mí la causa Cuadernos me produce cierta ambigüedad. ¿Por qué? Porque está claro que hubo adulteraciones, está claro que hubo trampas, que todo el proceso del arrepentido fue muy irregular y demás. Ahora, dicho esto, a mí lo que me impresiona muchísimo de la causa Cuadernos, y por eso hablo del poder de la filtración, es que no te voy a decir por primera vez en sus vidas, te voy a decir por primera vez en generaciones, tipos como Calcaterra, como Pérez Compán, o sea, los grandes poderosos empresarios de la Argentina, todos los más importantes. Imagínense el nivel de abogados y la guita que pagan en abogados esos tipos, porque en generaciones nunca ni siquiera pisaron tribunales, y de repente con estos cuadernitos de mierda, Pérez Compán, todo eso, confesaron delitos, porque ir y entrar a un programa de arrepentido es confesar delitos. Y de vuelta, acá me parece que lo importante
es la información. ¿Qué es lo que pasa? Ahí la información dice, bueno, el tal tipo fue y buscó un bolso tal día en tal lugar, ¿no? Entonces después van y miran las cámaras de televisión y aparece el auto y aparece el bolso. Después borrás el cuaderno, ponés liquid paper, haces todo lo que quieras, pero ya tenés el dato, ya tenés la información corroborada y es la única manera en que estos empresarios, no me acuerdo ahora de pero todos los Calcaterra nombres. lo que hizo fue, lo que dijo es que en realidad las coimas que puso fueron aportes para la campaña, entonces pidió que se salte a la justicia electoral. Admitió un delito. Sí, pero dijo que Calcaterra nunca va a admitir un puso delito. plata en una campaña electoral y no le dieron Bueno, recibo. se va a defender. De ahí le saltaron a la justicia electoral. Claro, de ahí, sí, seguro. Después la acomodó, por eso te digo, me produce ambivalencia, pero lo que no puedo ver es la élite más importante de la Argentina, los empresarios más poderosos yendo y confesando si cometió un delito. Eso no lo vi nunca. Entonces, imagínense la potencia que tiene que tener una prueba para que eso suceda y sobre todo el chequeo de esa prueba. Entonces, por un lado, estoy de acuerdo que es una causa plagada de irregularidades, pero la verdad, a veces me pregunto, ¿cómo puede ser que nosotros, gente de izquierda, de centro izquierda, no estemos felices de ver por primera vez en tribunales a toda la oligarquía argentina, ¿no? O sea, es un tema interesante. Sí, ¿no? es interesante. También hay detrás de eso un lobby de que dice que hay empresas constructoras extranjeras, norteamericanas, que están detrás de todo esto para poder entrar en la disputa de las obras públicas en la Argentina. Bueno, con todo las respeto. mismas empresas que generaron guerras en otros países y luego le venden a los países devastados la reconstrucción de lo que ellos mismos destruyeron, bueno, están detrás de toda esta... Bueno, con todo respeto a Berbisky, que por supuesto lo tengo, me parece que es una deducción, no Sí. creo que hay pruebas concretas de eso. Lo que sí me parece que nadie puede negar es que este tipo era el chofer de Barata y Barata era el recaudador de debido, ¿viste? Y eso bueno, Lo barata sale caro. lo Barata sale caro. Bueno, nos vamos despidiendo, chicos. Gracias por venir, Santiago. Un aplauso para Santiago. No sé si quería decir algo más. No, preguntarle si efectivamente el libro se consigue en todas las librerías del país. Muchas gracias. Sí, en todas las librerías publica Sudamericana, que es una editorial muy grande, y la verdad que tiene muchas filtraciones muy divertidas, ¿viste? O sea, no es solamente esto que hablo yo acá ahora, sino que cuenta algunas... Tiene historias, por ejemplo, los rusos hicieron un contrahackeo cuando los echaron de las Olimpiadas, y en ese contrahackeo descubrieron que los principales atletas de Occidente tenían permiso de doping legal para doparse en grandes eventos, y aparecen 3 jugadores de fútbol argentino que consiguieron... No lo diga. Sí, no sí, voy a sí, decir sí, los sí. nombres, digo Para que que la gente compre. Compre el Claro. libro. que se doparon legalmente en el Mundial de Sudáfrica. Todos tienen ataques de asma y les dan un coso que siempre se usa para aumentar el rendimiento deportivo. 59. Nos tenemos que ir. Carlitos Di María, ¿algo más? Sergio, ¿algo más? No, él tiene buena opacidad. No pude descubrir en las redes de qué equipo es hincha. Sé que María de San Lorenzo. De la pero- academia, muerte. De la academia, muy bien. De la academia, pero se lo bancaste. Como mi viejo. Ahí está, muy bien. Saludos a tu hermana. Serán dados. Que vas a tener una nota exclusiva la semana que viene, ¿o no? ¿O tuviste estos días? No, todavía no, voy a ir el viernes. Vas a ir el viernes, o sea que nos adelantamos a la propia Obvio, hermana. Carlitos, ¿qué obvio. querías decir? Prendete Nada el más, micrófono. Sí. saludamos aquí Calcoa, que está ahí en la radio, ya se viene. Que no se filtre el libro de Santiago Donel en un PDF. Como No, pasó, por favor. como pasó con Hermano, es verdad, que fue Hermano pasó eso. fue el dumping más grande de la Te mató historia. eso, Me ¿no? mató, sí. Bueno, a mí no, pero digo, A ojalá filtrador, lo haya filtrador leído y mucha medio. gente. Pero a nivel de ventas, una vez Te que... mató las ventas. Sí, sí, te sí. ibas a poder pagar una hipoteca. Y Mira, ahí los familiares de Macri me contaron que se mataban de risa, que porque yo no acepté las coimas que ellos pretenderían que yo hubiera aceptado, podría estar en el ¿De cuánto Caribe. estábamos hablando? No, yo le dije, mira, si te cuento Estuviste esta, negociando. hay un periodista muy famoso que no lo voy a nombrar, ¿no? Sí. Pero llaman a mi abogado y le dice, ¿cómo arreglamos? ¿Qué sé yo? El tipo le dice, mira, si mi cliente fuera fulano de tal, lo arreglamos en 10 minutos, pero con Santiago no hay número. Muy bien, nos lo bancamos a Santiago, gracias a ese más Vinda, gracias Gianfranquito, gracias Carlitos Di Mare, gracias Gary Castro
Y gracias a todos, gracias Sergio, gracias Luchi. Venimos Vamos el Boca sábado. mañana, Venimos el sábado que viene. Venimos, se hace, ¿no? El Se sábado hace. que viene. Vamos hoy a la noche ahí a la feria. Yo ¿no? voy, sí. Vamos, Nos ¿vas? encontramos ahí. ¿Dónde es? Vamos viendo, colegiales, ¿no? Gracias Sergio. Gracias. Nos vemos. Que gane Boquita, gracias a nuestros invitados que vinieron hoy, nuestro público querido que viene siempre. Gracias, Santiago. Un gustazo, ¿eh? Sigan en la radio Debe, sigan en la radio de las madres en la 530. Ya viene Quique Alcoba, viento a favor. Chau, Quique, adelante ustedes. Minutos contados, el repaso